Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video informativo del día de hoy, donde vamos a ver todo respecto a la nueva temporada de Guerra 58. Aclararemos, mejor dicho, algunos puntos que están generando dudas por ahí, además también de ver los nodos y quizá veamos algunos campeones recomendados. Así que atento al video. Y por cierto, antes de empezar, recordar dejar tu like, que no te cuesta nada. Ahí, pícale al like. Suscríbete, por cierto, si todavía no estás suscrito al canal, para que te lleves toda la información ni bien sale, ¿no? Bueno, casi. Y lo primero que debes saber es que este nuevo modo que va a aparecer en esa temporada 58 es solamente un modo beta, un modo prueba o simplemente un testeo. Así que lo que vamos a jugar en esta temporada 58 no va a reemplazar para siempre a las guerras tal como las conocemos. Al menos por ahora no. Así que básicamente es una prueba para ver qué tanto le gusta a la gente, y si Kaban pues ve que es un contenido que a la gente le agrade, pues quizá lo coloque más adelante como un modo de juego muy similar a lo que son los raids con las gestas. Como sabrán, pues las gestas, tenemos varias gestas normales, digamos, y cada cierto tiempo recién llegan los raids. Entonces, si es que gusta este nuevo modo, este nuevo mapa, probablemente hagan lo mismo con las guerras. Tengamos las tradicionales, las normales, digamos, y luego de un par de 2 o 3 meses, pues tengamos esta nueva versión simplemente para alivianar un poco, porque la verdad es un desarrollo de mapa bastante fácil, bastante sencillo, sobre todo si tienes los personajes adecuados. Así que luego de este lanzamiento beta que estamos viendo, o esta prueba, sinceramente no sabemos cuándo va a regresar o si es que regresa, así que no está nada seguro. Así que aclarado el punto número 1, vayamos al punto número 2. Bien, otra cosa que debes saber es que para esta temporada 58 no va a haber campeones baneados, así que vas a poder utilizar todos tus campeones, tanto para ataque como también para defensa. Así que vas a poder colocar tus mejores defensores y llegar para ataque a tus mejores atacantes. Así que no te preocupes porque dicen, no, son muy complicados, pues no voy a tener los campeones adecuados para poder atacar. No, aquí no va a haber baneos. Vas a poder llevar a tu mejor atacante y colocar tu mejor defensor para evitar que los oponentes del equipo contrario pues terminen el mapa. Aunque también hay que decir que habrá personajes que se van a beneficiar mucho del nodo, pero esto básicamente es muy similar a lo que ya conocemos, ¿no? Siempre. Así que vamos a poder explorar este mapa con campeones normales, pero si llevas campeones de la saga, esos se van a potenciar mucho más, y justamente lo veremos en el siguiente punto. Bien, ahora veamos en ese tercer punto un poquito con respecto al mapa. Tienen por aquí, como verán, el mapa. En este mapa solamente habrá 10 nodos en todo el mapa. Es decir, cada defensor será un jefe final y ya. Es decir, cada atacante hará una sola pelea. Ahora, en cuanto a los atacantes o a tu equipo, solamente podrás llevar 2 personajes para atacar, ya sea 2 campeones que te ayuden a solventar una pelea, o un atacante y una sinergia bastante buena para que la potencie y puedas derrotar al oponente defensivo, digamos. Bien, eso sería en cuanto a los atacantes. Y por parte de los defensores, pues ya sabrás, colocarás a tu mejor defensor. Ahora, cada defensor tendrá un total de 10 cargas de bonus. Si tú lo vas y lo enfrentas y lo derrotas en una sola pelea, o one shot como dicen por ahí, pues si lo derrotas de una sola pelea obtendrás los 10 bonus. Cada personaje de cada nodo tendrá 10 bonus. Si por ahí pierdes una pelea, pierdes 2, pierdes 3, pierdes 5 peleas para poder derrotarlo, entonces perderás 5 bonus. Obviamente el objetivo es terminar las peleas de una sola o de 2 a lo mucho, ¿no? El objetivo, como siempre, es evitar morir y completar las misiones u objetivos que te va a pedir el nodo, que ya veremos también más adelante con respecto a los nodos, que es básicamente el punto número 4.
Bien, en este cuarto punto vamos a ver cómo es que van a funcionar los nodos. Ahora, el funcionamiento de los nodos es muy similar al que tenemos a los RAIDs. No es igual, pero es similar. Es decir, los nodos nos va a pedir que ejecutemos alguna acción en específico y cuando cumplamos vamos a ganar unas carguitas de fuerza y con eso vamos a potenciar nuestro daño en ataque. Ahora, esas acciones van a variar dependiendo del nodo en el que te encuentres o al defensor que enfrentes. Es decir, si enfrentas al nodo número 1, te pedirá una acción. Si vas al nodo número 2, te pedirá otra acción y así, ¿no? Cada nodo tendrá acciones diferentes que debes cumplir. Ahora, la diferencia aquí con respecto a los raids es que aquí sí vas a poder hacer el 100% de daño. Aquí no hay límite de 12% ni nada de esas cosas. Vas con tu personaje y si puedes matarlo de uno solo, lo matas de uno solo y listo. Acabarías la batalla en una sola pelea. Bien, otro punto importante a saber es que una diferencia, digamos, notable es que los campeones de la saga, si llevas un atacante de la saga, este se va a potenciar mucho más, ya que las cargas de fuerza que puedes ganar en el camino, digamos, o gracias al nodo, va a potenciar a un campeón normal solamente el 25%, pero si llevas un campeón de la saga, este se va a potenciar hasta en un 100%, así que prácticamente el daño va a ser bastante grande si llevas a un personaje de la saga. Dejaré por aquí, estaré dejando por aquí un gameplay en la cual pues estoy enfrentando al nodo número 6. En este nodo número 6 lo que nos pide es que causemos desventajas para que cada vez que el defensor las purifique ganemos las cargas de fuerza y con cada carga de fuerza pues aumentaremos nuestro daño. Así que básicamente, en resumen, lo que pide el nodo es causarle desventajas y cada vez que él purifique nosotros ganamos más fuerza o más ataque. Ahora, como decía, yo estoy utilizando a Seda, que no es un campeón de la saga, pero como cumplo los desafíos que pide el nodo, y verán por aquí pues que estoy cumpliendo y estoy juntando varias cargas, como 10, 15, 20 cargas, ahí esas carguitas naranjas, esas son las cargas de fuerza, y pues mi daño va aumentando de manera considerable. Ahora, la pelea sí es bastante tardada, creo que logro matarlo en 4 o 5 minutos por ahí que dura la batalla y logro conseguir los 10 bonus sin ningún problema, digamos, lo hago relativamente sencillo, pero esto duró, digamos, bastante la pelea porque llevé un campeón que no es de la saga. Si quizá hubiera llevado un campeón de la saga, hubiera reducido el tiempo en 4 veces o 5 veces. Recuerden que mi Seda solamente se potenció en un 25%. Si hubiera llevado un campeón de la saga, se hubiera potenciado en un 100%. Así que hay que tener también en cuenta el tema de llevar campeones de la saga. Así que eso es básicamente lo más importante con respecto a algunos puntos. Pero eso no es todo y pasaré más o menos a explicar el tema ahora de los nodos en el quinto punto. Bien, y vayamos ahora sí con el quinto y último punto, que es los nodos y las acciones o desafíos que debes cumplir. Como verán por aquí he hecho un cuadrito, más o menos por ahí, en el cual pues he colocado los nodos, los desafíos a cumplir, el nodo extra o el buff que le pone extra al personaje, los defensores por ahí recomendados, que llevar en cuanto a habilidades y por ahí algo de ataque, algunos campeones de ataque. Pero tranquilos, estoy dejando también por aquí una línea final en la que aclaro que la lista de atacantes, pero que tampoco son muchas en realidad, son bastante referenciales, es decir, quizá no te sirva mucho, pero son referenciales de acuerdo a lo que te pide el nodo, porque va a depender realmente mucho del defensor. Es decir, vamos a poner un ejemplo, ver. Vamos con el primer nodo, que es el nodo número 1. Nos dice que en el nodo número 1 nos vamos a ganar nosotros 4 cargas de fuerza cada vez que tu atacante elimine una eficiencia o evite que una eficiencia se active en el defensor. Pero aparte tenemos al ladito el nodo en el cual cada vez que tu atacante repita un golpe va a causar eficiencia sobre el defensor. Así que el defensor
no importa si el defensor activa no eficiencias, tú cuando le pegues igual va a activar eficiencias el defensor por los golpes básicos que tú estés repitiendo, ¿sí? Entonces ya va el desafío va de la mano con el segundo nodo, ¿sí? Están muy ligados ambos para hacerte un poquito más sencilla la batalla. Entonces básicamente yo coloqué aquí por ejemplo algunos defensores que tengan especiales complicados de evadir, porque básicamente lo que hace las eficiencias es potenciar el daño. Entonces básicamente coloqué a Fotón, al Rapidín, bueno, puse Rapidín, a Bullseye, al Negazón y Bicho, Keima, pero algunos de los campeones, sobre todo de la saga, ¿no? Pero igual puedes colocar a cualquier defensor. En cuanto a defensa, puedes colocar a cualquier defensor. Ahora, estos defensores pues deben ser algunos que se potencien en su daño, ¿no? Para que aunque te peguen sobre el bloqueo, igual te causen buena cantidad de daño gracias a las eficiencias que va a dejar. Por ejemplo, serpiente sería muy bien, creo aquí, ¿no? Un serpiente con eficiencias, imagínate el daño que te va a causar. Lo mismo que Fotón, por ejemplo, ¿no? Fotón con eficiencias en su forma de luz, que no puedes evadir los ataques, pues podría reventarte sin ningún problema, a menos que lleves a Dazzler, ¿no? Pero bueno, ese sería como que el objetivo, digamos, que tu defensor se beneficie del nodo del desafío. Luego, ¿qué llevar? Pues tienes que llevar algunos campeones que eliminen las eficiencias o campeones que causen cobardía, que igual hacen evitar las eficiencias, ¿verdad? Entonces yo por aquí coloqué algunos atacantes, como por ejemplo Nimrod, el Shocker, el Iron Doom, el Sola, el Jack-o'-lantern, Iron Man o Iron Heart, ¿no? Algunos se me ocurrieron por ahí. Obviamente te va a favorecer mucho más si llevas un campeón de la saga, pero creo que para esta saga no hay Tecnos, ¿no? Pero bueno. Igual, va a ser un poquito complicado encontrar el counter correcto. Como decía en un inicio, esto va a depender mucho del defensor que te coloque, ¿no? Porque si te colocan un serpiente, pues no lo vas a ir a matar con Nimrod, ¿no? O quizá con un Iron Heart, tal vez te va a complicar mucho más la batalla, ¿no? Tienes que llevar algún otro counter, algún anulador tal vez, algún místico, no sé. Pero va a variar mucho, como decía, dependiendo del defensor que te coloquen. Así que básicamente la lista de atacantes, repito, es simplemente referencial. Bien, y ya en cuanto a los otros nodos, pues básicamente es lo mismo o muy similar, la verdad. Por ejemplo, en el nodo número 2 te dirá que para que puedas completar o conseguir tus cargas de fuerza, tienes que llevar a un atacante que sea inmune a la anulación. Luego, para el nodo número 3, te pedirá que tu personaje pues, pueda causar anticuración o que puedan revertir la regeneración. Y así será para todos, chicos. Por ejemplo, en el nodo número 4 te pedirá que ganes o que superes el combo 10. Cada vez que superes el combo 10 irás ganando tus cargas de fuerza. En el nodo 5, muy similar, ganas tus cargas de fuerza cada vez que interceptas y ganas tus cargas de fuerzas y empiezas a causar más daño. La verdad es que bastante sencillo en cuanto a las acciones. Para el nodo número 6 te va a pedir eliminar o ser inmune a una desventaja. Para el nodo número 7 te pedirá golpear a un defensor que está enraizado. Luego para el nodo número 8 o camino 8, como quieran llamarlo, te pedirá que para que puedas ganar tus cargas de fuerza, tus campeones o tu atacante deberá anular o entorpecer una mejora. Así que deberás llevar por aquí un campeón que anule o entorpezca las mejoras. Luego, para el nodo número 9, pues te tocará aquí castigar o interrumpir los golpes fuertes y especiales del oponente para poder causar daño. Mientras que en el nodo número 10, pues te va a pedir purificar o ser inmune a algún efecto o desventaja. Así como verán, las acciones que te pide para cumplir los desafíos son bastante sencillas. Ahora, el siguiente nodo o la siguiente fila donde están los buffs o los nodos, básicamente son nodos que se complementan o están ligados directamente a los desafíos. Voy a poner por ejemplo el nodo número 3, en el cual por ejemplo nos dice que vamos a ganar las cargas de fuerza cada vez que nosotros evitemos la regeneración con anticuraciones o logremos revertir. Si dices, ¿qué pasa si nos colocan un campeón o un defensor que es pues que no gana regeneración? Pues no importa, porque con el siguiente nodo pues nos ayuda básicamente. Con el siguiente nodo, por ejemplo, nos dice que cada vez que nosotros golpeemos, le demos golpes al defensor o estemos cerca de él,
pues el defensor va a empezar a regenerar. Así que eso nos va a ayudar a poder invertir o colocar el anticuraciones y así ganar nuestras cargas. Y va a ser muy similar para los siguientes desafíos. El que te pida anular, pues te va a estar dando mejoras para que puedas anularlas. El que te pida ser inmune o purificar desventajas, te va a estar causando desventajas para que puedas ganar las cargas de fuerza también. Así que básicamente están muy ligados los desafíos con los nodos principales. Lo que sí va a complicar van a ser los defensores. En cuanto a los desafíos y a los nodos, están sencillos, chicos. Por ahí creo que el más difícil es el nodo 10, que pues está el nodo que intercambia entre shock e incineración, porque hay que llevar algún inmune a esos dos. Puede ralentizar mucho la pelea. Pero en cuanto a los demás, pues va a depender realmente del defensor que te coloque. Pues no es lo mismo que te coloca en el defensor, no sé, al capitán clásico, digamos, a que te coloquen a un serpiente, a un, no sé, a un Sola, o a un Arcade, o a algún Dark Phoenix. O sea, va a depender mucho realmente del defensor que te coloquen en el camino. Así que bueno, chicos, eso sería como que lo principal. Igual dejaré por aquí el cuadrito para que puedan revisar. Por ahí algunas notas que dejé. Como decía, pues es simplemente referencial. No se puede saber mucho todavía porque recién está empezando esta nueva temporada, que como repito, no sabemos si la volveremos a ver. Así que bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, te haya informado. Si fue así, recuerda dejar tu like, no olvides suscribirte, recomendar siempre el canal y conmigo será ya hasta un próximo vídeo. Bye bye.